Medisoft, programa computarizado para trabajar en las oficinas médicas. Si nosotros queremos ver o adicionar un nuevo paciente en la lista de pacientes, podemos ir en el menú a List y seleccionar Patient Guarantor and Cases. O lo que es mucho más fácil, presionando el icon que estamos viendo, que es el Patient List. Patient Information. El cuadro de diálogo se divide en dos partes. En el lado izquierdo, la ventana visualiza toda la información del paciente. En el lado derecho del cuadro de diálogo es para registrar los casos de cada paciente. Un caso es un grupo de transacciones relacionadas con una condición médica específica por la cual el paciente va a ser tratado. Cuando presionamos el botón de Patient List, aparece la ventana que estamos viendo a continuación. Se van a fijar que en el extremo izquierdo aparece la información de cada uno de los pacientes creados en la clínica, mientras que a la derecha aparecen los casos para cada uno de los pacientes. Los botones que están abajo son referentes a los pacientes: editar el paciente, crear un paciente nuevo, borrar el paciente o imprimir la lista de pacientes. Cuando nosotros queremos modificar o crear un nuevo paciente, aparece la ventana que tenemos a continuación. Esta ventana tiene varios tabs. Nosotros vamos a usar el Name Address y el Other Information tab. En el Name Address aparece el chart número, que nosotros podemos crearlo o podemos dejar que la máquina lo construya de manera automática. Está la información del paciente, su nombre completo, dirección, email, teléfonos, fecha de nacimiento, censo, Social Security. El peso al nacer y las unidades solo se usan si se trabaja en una oficina pediátrica con recién nacidos. El número del chart es un grupo de dígitos o letras asignados al récord médico del paciente con propósitos de identificación. El peso al nacer es usado si el paciente es un recién nacido. Las unidades indican la unidad de medida usado para medir el peso, libras o gramos. El botón de Copy Address que se encuentra a la derecha es usado para copiar la información de la dirección de un paciente a otro. Patient and Guarantor Other Information. El garantor es la persona responsable de pagar los costos médicos del paciente. Esta persona normalmente es quien compra la póliza de seguro. Si el paciente es un menor, un cónyuge u otro dependiente, quien está cubierto bajo la póliza de seguro de otra persona, usted debe crear dos récords, uno para el garantor y otro para el paciente. Patient and Guarantor Other Information. En Type, que es lo primero que aparece en el tab de Other Information, usualmente la máquina coloca Patient o paciente, pero se van a fijar que tenemos la opción de poner Garantor. Esto lo usaríamos únicamente cuando el paciente tiene un garantor y lo estemos creando. Patient and Guarantor Other Information. Aparecerá a continuación de Type el Assigned Provider. Usted debe seleccionar el proveedor asignado al paciente de la lista de proveedores de la clínica. Patient ID número 2. Este campo es utilizado por algunas clínicas como un segundo número de identificación. Patient Billing Code.
se utiliza para ordenar los récords de los pacientes de diferente manera. Por ejemplo, ordena los pacientes que tienen seguro y los pacientes que tienen o que pagan en cash. Patient Indicator. Este campo es usado como otra manera de clasificar a los pacientes. Por ejemplo, los pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen Medicare, etc. Flag. El color de la bandera se utiliza como una alerta al staff de la oficina médica acerca de ciertas situaciones o condiciones. Los colores de la bandera son colocados por la administración de la clínica. Por ejemplo, un paciente con Medicare o un paciente que tiene una enfermedad determinada que es importante para la clínica saber, se le coloca una bandera de un color en particular. Healthcare ID. Este campo no lo utilizamos por ahora. Está reservado para en un futuro asignarle el número de HIPAA. HIPAA es una ley federal que provee los lineamientos para la transmisión electrónica de datos protegiendo la privacidad del paciente. Patient and Guarantor Other Information tab. A continuación de lo que hemos visto aparece el Signature on File. Este cuadro debe ser seleccionado y se activará el Signature Date. Esa fecha será la que el paciente colocó en el Registration Form la primera vez que vino a la oficina. Default Employment Information for New Patient. Cuando estamos creando un nuevo paciente y llegamos a este punto, debemos buscar en la lista de empleo. Si el empleo del paciente aparece, lo vamos a seleccionar y completará el teléfono. Si el empleo no aparece, nosotros debemos crearlo. Podemos hacerlo de dos maneras, presionando el botón de F8 que aparece en la parte de arriba del teclado o dándole New en el botón o en el icon de Address List. Employment Information. Cuando nosotros estamos creando el empleo, bien sea a través de F8 o bien sea a través del icon de Address List, se visualizará la ventana que estamos viendo a continuación. Nosotros podemos poner el código o dejar que la máquina lo cree, poner el nombre del empleo, dirección, ciudad, estado, zip code y el teléfono del empleo. El teléfono va en phone y salvamos. De esta manera la máquina regresará a la pantalla que tiene la información del paciente y debemos ponerle el estatus, si es full time o part time, como el paciente está trabajando, y salvamos el paciente. Localizando y editando el récord de un paciente. En primer lugar debemos abrir el Patient List o lista de pacientes, presionando el icon correspondiente. El número 2, antes de comenzar a entrar un nuevo paciente, es recomendable que usted lo busque en la lista de pacientes. Para buscarlo, lo que debemos hacer es, en el search del cuadro de diálogo, escribimos el apellido del paciente y damos search. Si el paciente está, la máquina lo va a visualizar. Cuando nosotros vamos a usar el search para buscar un paciente, lo primero que debemos fijarnos es en el field, en el lado derecho del search. ¿Por qué estamos buscando el paciente? Debe aparecer last name, first name. Si aparece por otra cosa y ponemos el apellido, no va a aparecer. Es necesario que en el field diga last name, first name
para en el search poder escribir el apellido del paciente y que lo encuentre. ¿Cómo salvar datos? Cuando nosotros trabajamos en Medisoft, la máquina va guardando cada instrucción que nosotros hagamos o cada dato que le adicionemos al programa. Ahora, antes de salir de Medisoft, es importante hacer un backup de datos. En las oficinas médicas, los backups se hacen con un schedule regular. Esto puede ser diariamente, una vez a la semana o una vez al mes, según lo decida la administración de la oficina. La razón fundamental del backup es que los dispositivos de almacenamiento de la computadora pueden fallar. Por tanto, para poder restaurar estos datos, si hay un problema y tenemos el backup, usted puede restaurar estos datos y yendo a File en el menú y seleccionando la opción Restore Data como vimos al inicio de la clase pasada. Exit Medisoft o saliendo de Medisoft. Cuando usted le da Exit a Medisoft, el programa le recordará a usted hacer un backup de datos y sale la pantalla que está a continuación. Usted puede seleccionar que haga el backup, que sería el primer botón, o salir del programa sin hacer un backup.